Continuamos juicio a la noticia nuevamente con ustedes a través de Democracia Digital, www.democracia digital 1. Soy Ángel Monagas y mi Twitter @Ángel Monagas pegado para que usted nos haga cualquier clase de pregunta, de consulta, de reclamo, de comentario. Aquí estamos de lunes a viernes, esta semana crucial en el tema de las elecciones colombianas, una elección que tiene que ver mucho con Venezuela, que tiene que ver mucho con Latinoamérica, porque de alguna manera la campaña ha girado en torno a dos situaciones escandalosas, donde está involucrado, por un lado, el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y por el otro está el presidente Juan Manuel Santos, que va a la reelección que no pudo lograr, por ejemplo, Uribe, y que estoy absolutamente convencido que si se hubiera dado la reelección en el caso de Uribe, hubiera ganado cómodamente. Pero en este sentido lo digo, se están de alguna manera la campaña del Centro Democrático, y pareciera ser que le ha dado resultado, está confrontando a los colombianos en dos modelos. Le está diciendo a los colombianos, evidentemente que yo no vivo en Colombia sino en Venezuela, pero no sé qué tanto pudiera eso golpear el elector, ese elector que en Colombia no quiere saber nada de proceso, que es un nivel bastante alto y que pareciera ir en aumento, porque de alguna manera este enfrentamiento entre los dos bandos desacredita el deseo o desestimula el deseo de ir a votar. Se le está diciendo al colombiano: si tú quieres que Colombia vaya como Venezuela, vota por Juan Manuel Santos. Si tú quieres que Colombia retome el camino que dejó Uribe, toma el de el señor Zuluaga. Es decir, estamos en un proceso colombiano que el elector está llegando a esas dos situaciones. En un principio, el candidato del Centro Democrático no aparecía en la fotografía. Hoy en día, las encuestas señalan que la fotografía es entre dos: Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, que pareciera que en la segunda vuelta, primero que hay segunda vuelta, y en segundo lugar, pareciera que en esa segunda vuelta está ganando el candidato del Centro Democrático. Y fíjense ustedes algo, que la política es de lógica. En la política lo que hay que aplicar, por supuesto, es la lógica. Colombia tiene televisoras como Caracol y otras, RCN, etcétera, NTN, perdón, que aquí en Venezuela lamentablemente no vemos, que cubren este proceso y que usted se entera de todos los pormenores de los dos bandos, cosa que no podemos reflejar en Venezuela. Pero observe usted que en un principio aparecía otro candidato en la foto, hoy en día no, y pareciera ser que en la segunda vuelta está perdiendo el presidente Juan Manuel Santos. Algunos dicen, y en un principio se creyó, que Juan Manuel Santos en la primera vuelta iba a ganar, pero si fue a la segunda vuelta, la vez pasada fue a segunda vuelta, mucho más ahora en esta coyuntura donde el presidente Uribe ha venido subiendo el verbo, la participación. Algunos dicen que el verdadero candidato es Uribe, no es el señor Zuluaga. Y fíjense que también aquí estamos viendo una cosa bien interesante que pasó también en Venezuela, incluso con la memoria de un muerto, cómo los expresidentes tienen participación en un proceso electoral. Se dice que, por ejemplo, el presidente Martinelli está jugando a eso en Panamá. En Venezuela, un expresidente fallecido todavía toma decisiones, todavía decide la suerte de los venezolanos. Y eso pasó en Argentina con el difunto presidente Kirchner. Pero la cosa va cambiando más. En Perú, de alguna manera, aunque perdió la hija del expresidente Fujimori, tuvo allí final de fotografía también, pero pareciera que eso no fue lo definitivo, pero tuvo participación. Y eso ha venido pasando en el propio Estados Unidos. El papá de George Bush de alguna manera condicionó la elección de su hijo. Gracias a Dios, Obama no tiene hijos en edad electoral y el proceso norteamericano además se rige por otros elementos. En nuestro último trabajo yo les hablaba de los escenarios y de cómo este escenario tumultuario de escándalo ha frenado
otras propuestas de carácter económico que debieran hacer los candidatos. Hay algunas situaciones de crecimiento o de un crecimiento que ha disminuido en Colombia a nivel de infraestructura, de educación, logística, ciencia y tecnología, que ha venido preocupando. También del sistema de salud, creo que allá lo llaman el SAP, algo así, sistema de atención primaria, o sistema de salud, que también fue una propuesta del presidente Santos, lo creó, pero pareciera ser que no está dando todos los resultados. De alguna manera, se han entretenido discutiendo otros temas, y estos son temas bien interesantes. Repito nuestra consideración anterior. En países como Colombia, donde los niveles de desarrollo en los últimos 10 años han sido excelentes, bueno, cualquier bajadita es inmediatamente una crisis. Estamos hablando de un país donde, como lo decía la última vez, cuando la inflación sube un poquito se causa un problema, el desempleo. Pero es un país donde se ha visto una apertura. Yo particularmente pienso, a pesar de la amistad o de los lazos que existen entre Santos y el gobierno del presidente Maduro, yo creo que es injusto decir que el presidente Santos va hacia un modelo como el de acá de Venezuela. Primero, creo que Colombia vive otras circunstancias y creo que los colombianos no aceptarían tampoco ese modelo, y en cuanto sintieran los colombianos alguna desmejoría, y es lo que creo que lo que ha pasado en los últimos meses, un nivel de mejoría, sí, poquito, mucho, inmediatamente reaccionaría. El expresidente César Gaviria, que por cierto fue el que sustituyó al señor Uribe cuando fue alcalde de Medellín, y que también se le señala también con algunos vínculos con Pablo Escobar, habló de esta guerra sucia, y el expresidente Gaviria dijo que lo ocurrido en la campaña de Oscar Iván Zuluaga con el hacker Andrés Sepúlveda no es guerra sucia, porque es un hecho de naturaleza judicial que debe ser investigado por todos los medios. Y él dice que guerra sucia es lo que ha hecho el presidente Uribe al presidente Juan Manuel Santos desde el primer día de que dejó el gobierno, porque algunos opinan que Uribe quería tener un títere. Ciertamente que el presidente Santos, a diferencia de Uribe, tiene una escuela política muy menor, o de poca escuela política, porque el presidente Santos no vivió la política en Colombia como la vivió Uribe y la vivieron el mismo Gaviria. Pero de alguna manera Gaviria sale en defensa de Juan Manuel Santos, es decir, en la etapa de la política donde los defensas en la estrategia tienen que salir a dar la cara y a tratar de golpear un poco al enemigo, mucho más en este caso un enemigo que se ve bastante sólido como es el candidato del Centro Democrático. A juicio de Gaviria, Uribe no le ha dado respiro a Santos y nunca ha dicho nada bueno de él, porque todos sus comentarios han sido destructivos, y Uribe ha vendido de que el país va mal. Él dice, el presidente Gaviria, yo comparto en parte lo que él dice, que de dónde sacan aquello, dice él, en el tono que hablan los colombianos, ¿de dónde saca aquello? Dice, bueno, Colombia es uno de los países que ciertamente en los últimos 10 años ha mostrado a nivel económico una gran mejoría, y es una de las economías más sólidas. Dice Gaviria que es una de las 10 economías más sólidas. Y es la acusación más grave que hace Gaviria de Uribe, de que el expresidente quiere llevar esto al terreno de las venganzas y de hacer de un gobierno una venganza para vengarse de Santos, quizá por el problema de que no fue títere del presidente Uribe, que es un hombre, a mi juicio, bien difícil. Hay que aclarar también esta situación. El presidente Santos, yo particularmente, así como le doy la razón a Gaviria de la postura, a mi juicio, de venganza del presidente Uribe de alguna manera, porque a lo mejor Santos no fue títere de él, también hay que decirlo, señor Gaviria, de que Santos no hubiera sido presidente sin Uribe. Si Uribe no le da el espaldarazo, no hubiera sido presidente. Y que la crítica de Uribe yo no la he visto tanto en el lado económico como en el lado político.
el problema de los acuerdos con la FARC. Hay un gran sector de Colombia que no quiere el acuerdo con la FARC. Por eso es que esta elección va a tener mucha repercusión en Venezuela, porque todos sabemos que desde que llegó Hugo Chávez al poder y ha continuado con Maduro, la FARC opera su cuartel de asentamiento, desde donde prepara las cosas en la frontera de Venezuela, con el visto bueno del gobierno de Venezuela, que siempre lo ha negado. En algún momento Uribe con Chávez logró que eso se combatiera, pero realmente los que estamos en la frontera nos percatamos de la presencia de la FARC en Venezuela y de toda la guerrilla y del paramilitarismo en nuestra frontera. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Por supuesto que un triunfo de Oscar Iván Zuluaga es malísimo para las relaciones de paz a nivel de Colombia y también para la situación que vivimos en nuestra frontera, porque supondría un mayor recrudecimiento de la persecución de la guerrilla y ellos se refugiarían más en Venezuela y evidentemente que eso nos perjudicaría a nosotros grandemente, igual que el comercio binacional, pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. ¿Cómo ven los colombianos esta elección presidencial y vicepresidente? Amén de que los candidatos, esta guerra que han tenido fundamentalmente los dos que tienen mayor acción, no han hablado, por ejemplo, de los sentimientos de los colombianos hacia esto que se llama el SAT, el sistema de atención público de salud. Es como una especie de guardando la distancia de Obamacare en Estados Unidos. Juan Manuel Santos es el presidente que mayor mención ha tenido en redes sociales. Unas 90.000 personas ha generado unas 90.000 menciones en las redes sociales que generó más de 2 billones de impresiones, obteniendo un resultado negativo en el sentimiento de los colombianos, un 2%. Los términos más positivos hacia Santos han sido, por ejemplo, ganar, lograr y revolucionario. En cuanto a los negativos, violar la confianza ciudadana, debilitar y maltratar. Por su parte, el candidato Oscar Iván Zuluaga apenas ha tenido 5.467 menciones. Estas son cifras obtenidas hasta la semana pasada, pero fue el aspirante con menor cantidad de impresiones, con más de 9 millones. Frente al sentimiento de los colombianos, Oscar Iván Zuluaga tuvo un resultado de 64% positivo. Está interesante esto. Y en cuanto a los términos positivos de Oscar Iván Zuluaga, se encuentran propuesta económica, campaña y viable. Las palabras más usadas en contra de este candidato son burlar, propaganda absurda y pésima. Yo creo que en la propaganda quizás no hemos visto un candidato del Centro Democrático tan activo o tan proactivo como uno esperaría de otro candidato. Eso hay que reconocerlo. En cuanto a Enrique Peñalosa, alcanzó 15.225 menciones y más de 700 millones de impresiones en redes sociales. El sentimiento neto fue positivo, un 42%, aún menor a Oscar Iván Zuluaga. Y en cuanto a los términos positivos, se encuentran gran solución, imagen positiva y lograr un gran cambio. Los términos más usados en contra de este candidato son deterioro, derrotar y perder. Clara López tuvo un total de 21.260 menciones y más de 1 billón de impresiones en redes sociales. El sentimiento neto fue positivo, alcanzando un 55%, aún gana Oscar Iván Zuluaga. En cuanto a los términos positivos, se encuentran buen camino, superar y educación gratuita, un tema bien importante en Colombia. Los términos más usados en contra de Clara López son quemar, abandonar e izquierdista duro. Marta Lucía Ramírez, respecto a menciones, obtuvo 6.387 menciones y generó más de 600 millones de impresiones en redes. El sentimiento neto alcanzó el 68% en aspecto positivo, es decir, fue más positivo el aspecto visto por ella en las redes que el propio Oscar Iván Zuluaga. Los términos positivos más usados fueron candidatura valiente, lograr intención y fiel. Por su parte, el término negativo más usado fue quemar. Como vemos, esta elección colombiana esta semana aún va a seguir siendo muy fuerte. Evidentemente que quizá el presidente Santos no se imaginó que ser gobierno también acarrea carga negativa
y mucho más con este escándalo que se ha armado y alguna gente que en Colombia, por supuesto, probablemente tiene señalamientos concretos en materia económica. En líneas generales, sigue siendo positiva la campaña y eso lo reflejan las encuestas para el señor Oscar Iván Zuluaga. Mucha expectativa en Venezuela y de eso vamos a hablar en próximos programas. Además que hay una población electoral fundamentalmente en Caracas, en Zulia y en Valencia, en Carabobo, fuerte en el nivel del voto en el exterior. Algunos han pedido que ese voto en el exterior no sea contabilizado. Hay señalamientos, hay acusaciones. Acaban de descubrir un fraude electoral en las elecciones que iban a hacer en La Guajira, pero de eso estaremos hablando en próximos programas. Como siempre les decimos que estamos a su orden a través de @AngelMonaga y de todo lo que vio, de todo lo que escuchó, haga usted el juicio en Democracia Digital y también invitarlos a que visiten Sin Censura TV. Todo por ahora. Feliz día.